todos. Bienvenidos a Enguera, a los que no sois oriundos de este lugar, y a todo el resto de vecinos. Pues aquí tenemos una buena ocasión para juntarnos y volver a vernos, y en esta ocasión para contemplar esta magnífica exposición. El artista, Xavier Ferragut, está aquí, luego le pasaré la palabra y os hará una pequeña explicación, o más grande, como quiera él, del trabajo que se está exponiendo aquí. Y yo sí que quería matizar un ligero apunte, ¿no? Desde que entramos en el ayuntamiento, nuestra pretensión siempre fue que esta sala en concreto tuviese exposiciones itinerantes, no permanentes, que pudieran albergar cualquier tipo de exposición de cualquier tipo de ciudadano del pueblo que quisiese exponer a sus vecinos cualquier tipo de su arte. En esta ocasión, la obra que vamos a ver es una obra que viene de Algemesí, de Xavier, que en otras ocasiones ha venido a trabajar aquí, y creo que esta exposición es de las mejores, o por lo menos la que a mí más gratamente me ha sorprendido por la laboriosidad que lleva esto, ¿no? Sin más, agradecerle también, no voy a ser de otra manera, a Xavier de haber venido a traernos aquí una representación de su trabajo, y que entendamos todos, cuando veamos otro retablo en cualquier otro templo, el trabajo que lleva y la gente que dedicó con más o mejores medios antiguamente, y el trabajo que hace en particular en esta ocasión gente como Xavier, de restaurar ese arte que nos ha sido legado generación tras generación. ¿Quieres decir algo? Bueno, sí, algo digo. Buenas noches, gracias a todos y a todas por venir. Gracias sobre todo a Xavier Ferragut, porque ha confiado en el Ayuntamiento de Enguera para exponer su obra, que es de una calidad, como podéis ver, impresionante. Ya hace algunos meses él nos ofreció esta posibilidad, confiamos en él confió en nosotros, y aquí podéis ver lo bonito que es, la calidad que hay, y poco más puedo decir. Le doy el paso a su palabra para que él, que es el artista, nos cuente de primera mano en qué consiste esta restauración del cuadro de la Virgen de Gracia. Pues muchas gracias. A ver, yo también, más que nada, agradecer al Ayuntamiento de Enguera, al alcalde y a la concejala, y a Juanjo, que ha podido montar esta exposición. Agradecerles la posibilidad de poder exponer aquí, y agradecerles a todos ustedes que hayan venido, los que son, tanto los que son de aquí como los que han venido de fuera. A ver, el exponer aquí en Enguera, el principal motivo lo pueden adivinar ustedes, que es la Virgen de Gracia de Enguera, que es uno de los trabajos, quizás el más importante del que he hecho en un trabajo de investigación. Y la idea es explicarles un poco el porqué de todo esto y de dónde viene, y un poco el sentido de la exposición. A ver, esta exposición es fruto de un trabajo de investigación de doctorado. Nosotros tenemos un taller de dorados y policromías, y yo hace unos meses presenté la tesis doctoral, y la tesis doctoral era sobre el procedimiento de dorado y policromía sobre oro. La investigación pretendía demostrar que los procedimientos de dorado y policromía no han variado desde el siglo XV hasta nuestros días, y en concreto dentro de la Comunidad Valenciana, para acotar un poco el tiempo y el espacio. Entonces, el trabajo se centró inicialmente en tres campos concretos. Uno, el tema de la documentación bibliográfica, que es muy extensa, desde tratados medievales hasta la documentación que hay hoy en día en temas de dorado y policromía. Hicimos un vaciado de toda la documentación, hicimos un estudio. Otro bloque importantísimo fue el poder estudiar un taller concreto que ha existido en la Comunidad Valenciana, que ha estado activo durante todo el siglo XX, un taller tradicional de dorados y policromías. Es el taller de Ramón Porta, padre e hijo, que está documentado desde principios del siglo XX hasta entrados del siglo XXI, han estado trabajando durante todo más de un siglo, todo el tema de dorado y policromía. Incluso hay algunos trabajos que el padre
seguramente con el hijo joven, han hecho aquí en Enguera también, en la iglesia. Tengo que decir al respecto dos cosas. Que bueno, aquí está el hijo de Ramón Porta, el hijo del hijo. El taller era del padre y del abuelo, y he de decir también que yo he tenido la gran suerte de poder trabajar con Ramón Porta, el hijo. El señor es ya muy mayor, y he podido heredar todo el conocimiento de un taller tradicional. Entonces, el tema tema bibliográfico se unió al tema experimental y real de un taller, de un obrador real, uno de los talleres más importantes y más buenos en la Comunidad Valenciana en cuanto a dorados y policromías. Y la tercera fase, el tercer bloque de investigación fue la analítica concreta de unas piezas. En concreto fueron 16 piezas y analizamos más de 25 muestras entre todas las piezas para poder determinar mediante la analítica que los productos o los materiales que se utilizaban y que se han utilizado en obras reales, en obras originales. Una de esas obras ha sido la Virgen de Gracia. La analítica, se ha hecho una gran cantidad de muestras con la analítica. Se hace a partir de unas micromuestras. Micromuestras son unas pequeñas muestras de menos de 1 milímetro, y a partir de esas micromuestras se hace un barrido muy grande de diferentes análisis para poder establecer materiales y todos los productos que hay en cada una de las carnes. Si queréis os cuento un poco, a partir de esos estudios hice también, la última fase fue unos trabajos prácticos, que es todo ese conocimiento. Efectivamente, cuando hicimos todo el trabajo pudimos comprobar y pudimos demostrar que los procedimientos de dorado y policromía son los mismos, con los mismos materiales y las mismas técnicas que desde el siglo XV se vienen haciendo aquí en la Comunidad Valenciana. Entonces, la última fase del trabajo fue demostrar prácticamente, mediante la realización de unas cuantas obras, cuál es el proceso de elaboración de una obra. En concreto, esta es bueno, no hace falta presentar aquí en Enguera la Virgen de Gracia, y bueno, podéis ver aquí, en este panel luego podéis ver una parte de la analítica que se ha hecho, en concreto de la Virgen de Gracia, donde se pueden ver las diferentes capas las diferentes capas de cada una de las dos muestras, y se ven la lámina de oro, el bol, el yeso, el grueso y el fino. Con todo esto se llegó a unas conclusiones que, juntando las de toda la analítica, corroboraron que efectivamente los procesos eran los que estábamos diciendo. Y el proceso de ejecución de una obra en concreto, que lo podemos ver aquí, parte habitualmente de un soporte de madera. Es cierto que también desde el siglo XV perfectamente se han encontrado muestras de dorado y policromía sobre yeso o sobre algún tipo de material más duro, pero habitualmente el soporte empleado era la madera. La primera parte era entelar las uniones de la madera, que se puede ver aquí abajo, en las dos esquinas, entelar. A veces cuando restauramos una pieza encontramos telar por la parte de abajo, y eran las uniones de las diferentes maderas que se unían con telar. En algunas piezas también se unían con crin de caballo o con fibras vegetales. Y luego viene toda una capa de imprimación, que como pueden ver es muy larga. El motivo es para finalmente poder dorar y bruñir. Toda esta imprimación es necesaria para poder llegar a una calidad del dorado con un bruñido pues muy característico del oro bruñido. Todo está hecho con cola orgánica, cola de conejo, y alabastro. El alabastro engloba diferentes materiales como el carbonato cálcico, el sulfato cálcico. Sobre todo hemos encontrado carbonato y sulfato cálcico. Las primeras capas con un yeso más grueso, con un alabastro más grueso, y las últimas con un yeso más fino. Hay una gran cantidad de capas. El proceso también es complicado y laborioso, porque entre capa y capa tiene que secar, tiene que estar en el punto adecuado, tiene que tener un espesor adecuado para que no agriete, para que
para que coja bien una sobre la otra. Y luego, una vez secas todas las capas, se hace un lijado y un encolado primero, y estas de color son las capas de bol. Las capas de bol también son imprescindibles para poder bruñir el oro. Habitualmente se utiliza unas primeras de bol amarillo y unas últimas de bol rojo. Esto es lo más habitual. Si os fijáis, la próxima vez que veáis la tabla de Enguera, las zonas donde están rozadas el oro, podéis ver en la parte de abajo como unos tonos rojizos. Eso es directamente ya el bol. Las capas de oro son muy finas y con el tiempo tienen un desgaste, pues por todos los avatares que ha pasado la pieza, y se puede ver el bol, ya se puede ver el bol rojo. Si os fijáis también, cuando salta en alguna pieza algún trozo, aparece alguna zona blanca. No es porque el fondo se escayola, es porque tiene la imprimación blanca del carbonato del sulfato. Directamente encima del bol ya se aplican el pan de oro. Luego habrá también un vídeo que lo podréis ver donde se ve el proceso, y veis lo que estoy explicando ahora, lo podéis ver cómo lo vamos trabajando. Se aplica el pan de oro, y en el momento oportuno se puede bruñir. Es pasar del mate que hay aquí al brillo. Se bruñe todo el oro. Anteriormente, cuando se hace una tabla de estas características, se hace un dibujo previo sobre el blanco, sobre toda la pieza en blanco se dibuja y se hace el rayado, es decir, la zona que corta entre la zona dorada y la zona que luego estará solamente policromada, que no tiene nada de oro, se raya para marcarla, porque cuando empiezas a embolar o empiezas a poner el oro, desaparece, y entonces por eso se quedan con unas marcas de buriles, que es donde marca las zonas que van doradas. Encima del oro ya se pueden aplicar las capas de policromía. Aquí lo que hemos hecho es seguir exactamente el mismo procedimiento, los mismos dibujos que tiene la obra original. Esto es un espolinado a punta de pincel, es decir, con un temple al huevo sobre el dorado, a punta de pincel, con el pincel se va dibujando toda la ornamentación que tiene encima. Posteriormente se hace el cincelado. Cuando os acerquéis podréis ver una serie de puntitos que hay, eso se hace con unos cinceles que se va marcando, luego también veremos las herramientas, se va marcando y que le da esa característica diferente a este espacio de aquí que podéis ver, que tiene el burilado, el cincelado. Y a partir de aquí termina el proceso de dorado y policromía sobre oro. Entonces tendríamos ya toda la pieza dorada. Este proceso es el que se hizo realmente y exactamente para ejecutar la pieza de Enguera. El mismo proceso que según los expertos Pablo de Leocadio hizo para la Virgen de Enguera. Una vez llegado a este punto, toda la silueta de toda la policromía está en blanco, y a partir de aquí se aplica el color sobre el resto de la policromía, ¿vale? El trabajo final, o el aspecto final que tendría es este. Quiero haceros constar una cosa que me parece muy interesante, y es, estamos muy acostumbrados a ver las obras de arte antiguas, las obras de arte que tienen un tiempo que ya, con una pátina, con unas rozaduras, con una pátina del tiempo, que nos resulta muy interesante porque nos dan a entender que son obras antiguas, que son obras que han pasado y efectivamente que tienen una historia. La pátina, las rozaduras, las pérdidas son parte de la historia de las piezas. Pero tened en cuenta que el día que se presentó aquí en Enguera el retablo de la Virgen de Gracia, el aspecto sería muy similar al que veis ahora. No sería el que veis en la iglesia. En la iglesia veis un aspecto con el oro muy rozado, porque por el paso del tiempo se ha rozado, con algunos colores que han oxidado. También es cierto que ahora la podéis, se parece mucho a lo que sería originalmente porque está acabada de restaurar y porque la tenéis en un aspecto bastante parecido. Pero sí, todo, el oro rozado, este oro no se oxida, el oro rozado o la oxidación de ciertos pigmentos no se puede reverter, no es reversible, y nos da el aspecto ese de envejecido.
Es curioso porque igual nos parece como muy chillón esta obra, como estamos, o cuando hacemos un retablo, que vemos un retablo nuevo acabado de dorar, lo vemos como muy chillón, como muy dorado, como muy resplandeciente, porque estamos más acostumbrados a la obra patinada, a la obra envejecida, a la obra, y eso nos da a entender que es una obra antigua. Es interesante que podamos ver, y era una de las conclusiones del trabajo de investigación, del trabajo de doctorado, una de las conclusiones era poder mostrar cómo sería originalmente, o cómo se podía parecer originalmente la obra cuando se hizo en su momento. O sea, el día siguiente que se presentó sería una cosa muy similar a lo que estamos viendo. Sí, es cierto que nosotros también lo vemos desde un aspecto, por eso somos del siglo XX, no somos del siglo XV, tenemos la iluminación que tenemos. Esto sería mucho más interesante incluso verlo dentro de una iglesia con luces de cirio, no luz como la que podemos ver ahí. Y si encima nos metemos en la piel de aquellos señores que tenían la mentalidad medieval de sus vidas, podemos enseguida darnos cuenta que estas cosas les llamarían muchísimo la atención y les causarían un respeto increíble. Si unimos unos cirios con muy poca luz que resplandecen sobre el dorado, si unimos que están dentro de una iglesia, si unimos una religiosidad casi de miedo, esto causaría un impacto increíble. Es una de las cosas que quisimos demostrar en la tesis y que más también nos comentaron que era como muy acertada de cara a una visión diferente a la que tenemos. Bueno, pues ya os he dicho que con todo esto pudimos demostrar efectivamente que los procesos de dorado y policromía son exactamente los mismos que utilizamos ahora, que continuamos utilizando en el taller, porque nosotros seguimos trabajando en obras nuevas en dorado y policromía, además del tema de la restauración, que las que se hicieron en su momento en las obras, o que las que se han hecho durante 5 siglos en toda la Comunidad Valenciana. Junto con la Virgen de Gracia podéis ver otras piezas que también se presentaron en el trabajo de investigación de la tesis doctoral, que son muestras de otros retablos de diferentes épocas, son paneles de dibujos que se han extraído de diferentes retablos y que muestran también todo el proceso. Si os fijáis, el proceso es el mismo. Si veis las diferentes piezas, el proceso es el mismo, el proceso siempre es el mismo. El resultado final, dependiendo del dibujo, dependiendo del artista, dependiendo de la policromía extra, aparte de los dorados, pues es lo que hace cambiar. Pero el tema del dorado es exactamente el mismo, el que se ha hecho y el que continuamos haciendo. Junto con estas piezas podéis ver otras dos. Esta es un San Jaime peregrino. Esta la tenéis en Enguera. Aquella es de Algemesí, la original. La original es de Algemesí, no la tenemos en Algemesí. Está en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Gracias a que está allí se ha conservado, es la única pieza que se conserva de este retablo de Algemesí. Y también pues es una réplica de la pieza que hay en el Museo de Cataluña. Os invito luego, cuando terminéis, a que paséis. Esta pieza está en el caballete, una porque pesa mucho, pero sobre todo para que la podáis ver por atrás, porque tiene un engatillado típico de los retablos valencianos. Es muy típico de los retablos valencianos, los retablos góticos. Los retablos góticos hay desde retablos pequeños hasta retablos muy grandes, hasta de 16 metros. Tened en cuenta que estos retablos son autoportantes, quiere decir que se montan unas piezas encima de la otra. Por tanto, las piezas, además de ser el soporte para la pintura, son las piezas que sustentan el propio retablo. Además de eso, están hechas con madera, la madera se agrieta. Entonces, una de las cosas que hacían era por atrás hacerle un entramado muy típico de los retablos valencianos en forma de aspa, y lo hemos reproducido también. Luego os lo podéis ver, que es un entramado pues muy característico. Normalmente cuando vemos un retablo en un museo no lo vemos porque está en la parte de atrás, pero es interesante que lo podáis ver. Y la última obra que presentamos es el San Miguel de Tou, una pieza también excelente. No esta, la original. La original. Esta es la reproducción de una parte.
porque esta pieza es más grande incluso que la de la Virgen de Gracia de Anguera. Y esta tampoco está en Tous. Es lo único que se conserva del retablo este de San Miguel. Esta obra es de Bermejo, atribuida a Bartolomé Bermejo, y está en la National Gallery de Londres, la pieza original. Si tenéis ocasión, ahora por internet es muy fácil picar y sacar la pieza, podéis ver que es impresionante lo grande que es. Esto es solamente una parte de la obra. Y luego aquí en la vitrina central podéis ver diferentes materiales y productos que utilizamos hoy en día para los dorados, y que son los mismos que se utilizaban en su día para hacer estas piezas que estamos diciendo. No ha variado en nada. La cola orgánica que utilizamos, por ejemplo, es cola de conejo. Conejo son pieles de conejo y huesos de conejo hervidas, y de ahí se extrae una cola orgánica que se pudre muy fácilmente con el tiempo, que es la que utilizamos para poder dorar al agua y poder puñir. Exactamente, hay otras colas, hay colas más modernas, colas de carpintero, pero la cola original que continuamos utilizando es la cola de conejo. En lo que sí que hemos adelantado por nuestra parte es que en el siglo XV en los talleres se tenían que hervir las pieles y los huesos de conejo para tener cola, y efectivamente nosotros compramos la cola. Es mucho más fácil. Los pinceles también los compramos, los pinceles que son los mismos, pinceles de pluma. En el siglo XV se los fabricaban en el taller hasta que poco a poco se iban comercializando. Hoy en día eso efectivamente no lo compramos, pero es exactamente los mismos materiales. Tenéis las colas ahí al principio, diferentes tipos de colas. Una curiosidad también es que tenéis cola de buey, que aquí no se utiliza, pero en San Petersburgo, en la parte de San Petersburgo, los doradores utilizan cola de buey en vez de cola de conejo para dorar. Continúa siendo cola orgánica, pero es otro tipo de cola. Tenéis también unos trozos de bol, son las pastas estas que están ahí en medio, que son las que os he comentado para poder bruñir. Tenéis los cinceles, que son los hierros estos pequeños que a la punta cada uno tiene un dibujo para poder marcar y cincelar. Tened en cuenta que el dibujo de cincel está hecho golpe a golpe, cada golpecito cada marca es un golpecito. Es exactamente igual, continuamos haciendo igual. Tenéis las piedras de bruñir, que es como se puede sacar brillo al oro. Podéis ver dos hojas de oro fino y de plata fina. Y luego, y aquí en esta parte pues está la almohadilla, que es una herramienta que se utiliza para poder dorar. El oro no se puede tocar con las manos, se tiene que tener dentro de una almohadilla, y con pinceles especiales se tiene que coger para poder ir colocando, ir cortando y ir colocando en su sitio. Veréis herramientas que son relativamente nuevas, porque son las que utilizamos actualmente para trabajar, y otras que son un poco más viejas. Esas que son un poco más viejas son de Juan Ramón, son del hijo de Porta, y son herramientas que conservan ellos de su padre y de su abuelo. Veréis los pinceles que están muy desgastados, porque son pinceles viejos que no utilizamos ahora, pero que los guardamos con mucho cariño. O veréis una almohadilla que está muy desgastada, o una polonesa que le quedan apenas 2 pelos. Pues bueno, un poco para comparar y para que veáis que efectivamente, en cuanto a los pinceles, una curiosidad también. Estos pinceles de pluma son porque utilizan la caña de las plumas, la pluma del ave, la utilizan se utilizaba para poner el pelo. Hoy en día se fabrican exactamente igual. En una restauración que hicimos en San Nicolau, en el retablo del altar mayor de San Nicolau, encontramos en la parte de atrás, limpiando, y en la parte de abajo un pincel de pluma que estaba prácticamente nuevo, muy deshecho porque había pasado allí el tiempo que había pasado, y es exactamente igual a los que tenía Ramón Porta y a los que utilizamos nosotros ahora, que continuamos comprando. Y bueno, yo creo que podríamos estar mucho rato hablando, pero el tema era presentaros un poco. Yo tenía mucha ilusión, ya se lo comenté a la concejala y al alcalde, poder traer esta exposición aquí, sobre todo por la Virgen de Gracia de Anguera. Porque me parece que es muy interesante que la gente del pueblo pueda ver
pues eso, un trabajo de cómo sería o cómo podría ser originalmente la pieza. Y bueno, pues yo encantado de poder estar aquí, encantado de poderlo traer en Guera. Espero que les guste y nada, pues ahora dedicamos un poco de tiempo si queréis a ver la exposición, y si tenéis alguna pregunta o cosa, pues podemos seguir hablando. Muchas gracias. Después le ponéis el pan de oro, la parte de arriba, sí, que tiene relieve, eso sí, porque lo hacéis. Eso es talla de madera. Es madera. Perdona, todo el soporte, sí, todo el soporte de la pieza es madera. A ver, originalmente son tablas de madera, por eso la que tenéis aquí también tiene unas grietas verticales, que son las uniones de las tablas de madera. El soporte que yo le he puesto es un contrachapado fenólico con 2 capas para evitar el agrietamiento ese. Pero quitado que menos el soporte que es tablero también, pero es un tablero fenólico, no son tablas de madera, lo otro es talla. Es talla de madera, pues allí está. En los retablos pues se hacía la talla, lo mismo que podéis ver ahora en los retablos que tenéis aquí en la iglesia o que podéis ver. Lo que pasa es que no se ve porque está todo cubierto. Y es lo que os he dicho, si veis alguna cosa descascarillada y lo veis blanco, no es porque sea escayola. Sí que es cierto que hay retablos de escayola y hay retablos de hechos con escayola, pero casi todos son de madera, y aunque sea blanco es porque se ve la imprimación blanca que hay en la parte de abajo. Esto también es de madera, a continuación.